¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Estamos a tan solo unas semanas de lo que será el estreno más esperado por nosotros los fans, ya que veremos la llegada de My Little Pony Deja tu marca, el primer especial de la quinta generación y que funcionará como piloto para la posterior serie que se estrenará este mismo año en el mes de septiembre. Y para anunciar este lanzamiento, Netflix ha liberado un tráiler oficial acompañado de una sinopsis completa que prácticamente resume toda la trama de este especial, los cuales les contaremos aquí y les daremos su respectivo análisis, pero de una vez les digo que voy a mencionar detalles importantes de la historia de este especial, así que si no quieres spoilers recomiendo que dejes este video, por lo que sin más, comencemos. Así que empezamos este tráiler con una breve reintroducción por parte de Sony de nuestros queridos Mindfind en una Maritime Bay ya con varios meses tras los eventos de la película y con el faro Bright House ya construido, tal cual como lo vimos en la serie de Tell Your Tale, serie que por cierto este tráiler posee muchas referencias, así que podríamos suponer que es canon pero no lo demos por sentado. Y es en una de las primeras tomas donde vemos a Ziv, quien podríamos decir que es la verdadera protagonista de este especial, con lo que parece ser una insignia de oficial, puesto que se nos anunció en Cuenta tu historia y está junto a un par de potros Pegasus gemelos que recuerdan bastante a los gemelos Pickle y Barley del especial Un viaje de colores, a los que les dice que la magia es algo nuevo para ellos, seguido de unas tomas de dos Pegasos cayendo del cielo por perder su magia y a Sony sufriendo un impulso de esta, aunque no se sabe si es por la falta de control de su forma de alicornio o por la inestabilidad mágica en general. Así que en nuestra siguiente toma tenemos un vistazo a Posey, personaje que ya conocimos en la serie de Cuenta tu historia, ahora en su modelo 3D, y tal como vimos en esa serie, ella no se parece en nada a su contraparte de la G1 que era tímida y cariñosa, tal cual como Fluttershy, sino que es una engreída y un tanto amargada, la cual se muestra molesta debido a que no le agrada la idea de habitar con los unicornios y Pegasos, dado que ellos poseen magia y los terrestres no. Y de hecho, ese será el conflicto principal de la historia, ya que la sinopsis hace hincapié en que los terrestres muestran alto desprecio a los unicornios y Pegasos dado que estos poseen magia que ellos no, y por lo tanto tienen más ventajas en varios ámbitos, cosa que podemos corroborar en una escena posterior donde vemos como Windy gana un concurso de construir castillos de arena frente a un potro terrestre, gracias a que ella puede volar y posiblemente controlar el clima, y encima de esto el trofeo lo entrega un unicornio con su magia. Por lo que, en esencia, podríamos decir que la problemática de este especial es el mismo que de la película, es decir, el desprecio hacia las otras razas, solo que aquí visto desde el punto de que los Pegasos y los unicornios poseen características muy distintas a los terrestres, algo bastante interesante a mi parecer, ya que realmente no es un punto que se haya tocado antes en la G4 más allá de ciertas menciones, por lo que estaríamos viendo por primera vez en la franquicia el resentimiento que los terrestres tienen con respecto a las habilidades más distintivas de los Pegasos y los unicornios. Sin embargo, debemos recordar que los terrestres sí poseen un tipo de magia muy arraigada a la tierra que los hace unos agricultores por naturaleza, dotándolos además de una gran fuerza y resistencia que solo ellos poseen, pero que parece que estos terrestres aún no lo han descubierto, lo que por cierto también es un punto clave que menciona la sinopsis, sobre cómo los terrestres también descubren sus habilidades mágicas que bien podrían ser más mágicas de lo que pensamos, pero hablaremos de eso más adelante. Y es entonces cuando tenemos un vistazo a nada más que al festival del Día de Bahía Yegomar, celebración que Sony pretende utilizar para unificar más a las tres razas y que también será el escenario central del videojuego Aventuras en Bahía Yegomar. Esto nos hace cuestionarnos bastante sobre si el juego será canon en la continuidad principal, ya que posee circunstancias un tanto distintas, siendo la más destacada la presencia de Sprout, el cual hasta ahora no hemos sabido nada y que según la lógica establecida en Cuenta tu historia, él ahora es un fugitivo, mientras que en el juego sigue manteniendo su puesto de oficial y está fuertemente presente en la narrativa, pero a su vez también comparte ciertos elementos, pues en los gameplays de prueba se ve por un momento que la magia de la torre Bright House se apaga brevemente, cosa que podría estar relacionada con el conflicto de este especial, que es como la magia parece no estar funcionando del todo bien y puede traer ciertos problemas, además de que la sinopsis también menciona que los poris terrestres tratarán de sabotear el festival con tal de tener una bahía Yegomar sin magia, tal cual como era antes, cosa que podría relacionarse con los intentos de sabotaje que serán el misterio a resolver en el juego.
por lo que lo más seguro es que Aventuras en Bahía Lleguamar sea una adaptación libre de este especial en la que recorramos la misma narrativa pero con otras circunstancias y bajo el punto de vista total de Sunny. Y además es en este mismo juego donde se nos da el indicio del tipo de magia que podrían tener los terrestres, ya que vemos como Sunny es capaz de hacer crecer plantas alegando que es magia terrestre, lo que nos podría dar a entender que todos los terrestres tienen poderes similares, pero habrá que esperar para confirmar esto. Posteriormente tenemos un vistazo a Maid Melody, el salón de belleza de Pip que vimos anteriormente en la serie de Cuenta tu Historia, ahora en su modelo 3D. Y con ese también contamos con la presencia de Jazz y Rocky, los empleados de Pip que también vimos en Cuenta tu Historia. Es así que en la siguiente escena vemos brevemente cómo Izzy trata de controlar las flores con su magia, algo bastante curioso ya que esto se asemeja a la ya mencionada magia de los ponis terrestres sobre control de flores, cosa que de hecho encaja mejor con la idea en lugar de que sean los terrestres quienes hacen esto. Pasamos a uno de los momentos más interesantes del tráiler donde vemos cómo el cristal de la unidad llega a romperse y eso aparentemente causa la tormenta y por alguna razón también causa un agujero gigante, pero no solo eso, ya que también vemos como una especie de energía maligna atrapa a los ponis terrestres y dicha energía se asemeja bastante al tipo de magia que emanaban los seres oscuros como Nightmare Moon o Midnight Sparkle, quien por cierto también tiene el poder de destrozar la realidad, pues recordemos que ya abre portales como si fueran grietas, así que podemos sospechar que hay algo de magia corrupta de Alicornio en todo esto. Sin embargo, pese a lo complicado que parece el asunto, la realidad es que la sinopsis como el propio tráiler sugieren que la solución a esto es bastante sencilla, ya que vemos que tan solo basta con que los Pegasos y los unicornios ayuden a los terrestres para poder liberarse. Pues en sí, tanto el origen como la solución del problema son muy simples, dado que si la magia logró regresar porque las tres razas se reconciliaron, es lógico pensar que si estas vuelven a discutir, esta volverá a fallar. Aunque es incierto qué papel juega el hoyo gigante en todo esto, pues uno pensaría que simplemente la magia desaparecería nuevamente, pero no, también tiene que haber un riesgo apocalíptico en esto, y esperemos que expliquen por qué. Aunque curiosamente vemos en otra escena que Sony decide investigar el agujero y sea muy probablemente por eso que se genera un arco iris que vemos en el otro avance. Sin embargo, basándonos en lo ya mencionado, la razón por la que Sony iría ahí y por qué se generaría ese arco iris es un completo misterio, así que definitivamente hay algo más que no estamos viendo aún. Otra de las grandes revelaciones de este tráiler es que Hitch menciona que ahora puede entender a los animales, seguramente por el regreso de la magia. Aunque es incierto el por qué este efecto apenas está surgiendo o por qué no se había dado cuenta de este hasta ahora. Sin embargo, es seguro que todos inmediatamente asociamos esto con Fluttershy, quien también tenía esa habilidad. Así que cada vez es más seguro que Hitch definitivamente tenga algún vínculo con esta, uno que hasta ahora desconocemos, pero que muy seguramente lo averiguaremos más adelante. Y después vemos uno de los momentos más esperados, siendo este el nacimiento de Sparky Sparkeroni, el nuevo bebé dragón que se caracteriza por nacer con alas, y como veníamos sospechando, este desarrollará un enorme apego a Hitch, dando así inicio a lo que supondremos será una relación de padre soltero e hijo, un tipo de relación que se ha vuelto muy popular gracias a series como The Mandalorian, que nos ha mostrado que se pueden sacar tanto momentos cómicos como dramáticos en ello, así que sin duda hay potencial en esto. También cabe destacar que la escena donde eclosiona, Sony toma su forma de alicornio, y siendo muy probablemente gracias a su poder que logra hacer que el huevo se rompa, cosa que tiene sentido si consideramos que los huevos de dragón pueden nacer con magia, ya que recordemos que Spike nació precisamente de la magia de Twilight. Y como última observación, Sony dice algo bastante interesante, pues ella menciona que los dragones no se habían visto por generaciones en Equestria, confirmando así que lo que sea que dividió a esta definitivamente afectó gravemente a las otras criaturas, al grado en que éstas se apartaron de todo el reino por varios años. En el caso de Sparky parece ser que la marea lo trajo hasta aquí, pues es muy seguro que los animales lo hayan encontrado en la costa, lo que podría ser motivo suficiente para que Sunny quiera investigar más sobre los dragones, o que incluso sus padres biológicos vayan a buscarlo. Pero sea cual sea el caso, estoy casi convencido de que la presencia de este personaje sembrará la posibilidad de ver a los dragones y al reino dragón tarde o temprano,
y con suerte ver alguna cara conocida en este, como lo podría ser Ember, Smolder o el mismísimo Spike. Así que habrá que estar muy atentos a todas las sorpresas. Pero si ahora quieres saber qué personajes de la G4 podríamos ver en la G5 o todas las curiosidades del séptimo y octavo episodio de la serie de Cuenta tu historia, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en los miembros del canal y bueno, ya saben el resto. Por lo que nos veremos muy pronto.